Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágora. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de la forma de abordar las fracciones. Y vamos a dedicar el espacio concretamente a establecer una diferencia entre el concepto de fracción y número fraccionario o número racional. Para ello, nada mejor que una pregunta. Dicen los especialistas que donde hay una pregunta hay un aprendizaje. Y entonces empezamos. De la expresión A sobre B, donde B es diferente que cero. ¿Es una fracción o es un número fraccionario? Para responderla, pues entonces empezamos a consultar un poquito. ¿Qué es una fracción? Y las fracciones se describen como expresiones de la forma A sobre B, donde A y B son números, siendo B diferente que cero. ¿Por qué B es diferente que cero? Bueno, la razón es muy simple. Resulta que la raya fraccionaria, cuando yo escribo A sobre B, indica división, A dividido por B. Y la división por cero no está definida en aritmética. Por lo tanto, por eso se establece esa diferencia. Cuando yo tengo una fracción, eh, surgen dos preguntas inmediatas. A sobre B, ¿de qué y de cuánto? ¿Se acuerdan? ¿De qué era la referencia a un conjunto referencial o conjunto universo? Y el de cuántos a la cantidad de elementos que ese conjunto referencial tiene. Entonces, las fracciones tienen un valor relativo. Depende de la unidad de referencia que uno tome. Un ejemplo, si yo tengo 7 quinceavos de 45, perdón, si tengo más bien 7 quinceavos, debo consultar de qué. Vamos a pensar que en este caso sea de 45. Recuerden que el término de expresa en fracción a multiplicación. Por lo tanto, 7 quinceavos por 45, que sería 7 por 45, el numerador multiplica, dividido por 15, el denominador divide. La expresión da 315 dividido por 15, 21. En cambio, si yo tengo la expresión 7 quinceavos de 90, que sería 7 quinceavos por 90, entonces 7 por 90 dividido por 15 es igual a 630 dividido por 15 igual a 42. Entonces, la expresión 7 quinceavos tiene un valor relativo. Va a depender del conjunto universo y de la unidad de referencia. Por eso, las fracciones son valores de empleo normalmente práctico cotidiano, que nos permiten resolver problemas propios del entorno inmediato. Voy a poner un ejemplo. De pronto alguien me ofrece a mí un beneficio económico, pero me pone a decidir entre recibir 3/5 de 3.000 colones o 3/7 de 3.500. La pregunta es, ¿por cuál debo optar? Vean que la expresión refiere a dos unidades de referencia distintas. 3/5 de 3.000 sería 3 por 3.000, 9.000, dividido por 5 igual a 1.800. En cambio, en el caso de 3/7 de 3.500, sería 3 por 3.500, 10.500, dividido por 7 da exactamente 1.500. Si nos damos cuenta, entonces, la expresión 3/5 es mayor que la expresión 1.500. Por lo tanto, lo que más me favorece sería tomar los 3.500 de 3.000. Este tipo de problema es el que con frecuencia se atiende por medio de expresiones fraccionarias. Veamos entonces ahora, ¿qué sucede si yo tomo la expresión A sobre B y ahora la veo como un número fraccionario? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los matemáticos, en la búsqueda de que la expresión A sobre B sea un número, es decir, tenga un valor absoluto, dispusieron que cuando yo asumo la expresión A sobre B como un número fraccionario, entonces voy a trabajar sobre unidades de referencia, sobre una misma unidad de referencia. Entonces, a esos números
tomados así, con una misma unidad de referencia, donde no debo consultarlo. La unidad de referencia va a ser la misma. Entonces, se llaman números fraccionarios o números racionales. De alguna manera podemos decir que los números fraccionarios o racionales podemos interpretarlos como expresiones de la forma a sobre b diferente que cero, pero donde la expresión alude a unidades de referencia iguales. Analicémoslo con un ejemplo, tal vez. Vea, de los siguientes números, 3/8 o 4/9, ¿cuál es mayor? Si a mí me hacen esa consulta, entonces yo lo que voy a hacer es ubicar a ambas expresiones, ambas fracciones, en una misma unidad de referencia, porque eso es lo que me exige el concepto de número fraccionario. Y normalmente la unidad de referencia se busca que sea un número divisible por 8 y por 9, porque son los denominadores, y recuerde que los denominadores van a dividir. Entonces, para facilitar, vamos a tomar un valor que sea divisible por 8 y por 9. En este caso, una recomendación sería 72. Yo soy muy claro en que uno puede tomar por unidad de referencia lo que uno quiera, es decir, el valor que uno disponga, excepto 0. Pero cualquier valor es factible de trabajar, solo que hay valores que lo facilitan, como este caso el 72. Entonces yo me vengo y 3/8 de 72 me da exactamente 3 por 72 dividido por 8, 216 dividido por 8, 27. Y 4/9 de 72 me va a dar como valor 72 por 4 dividido por 9, en este caso 288 dividido por 9, exactamente 32. Entonces, puedo entender que el valor 3/8 es un valor menor que 4/9, o, tal y como debo responder, 4/9 es mayor que 3/8. Vean ustedes que la diferencia es mínima entre la expresión. En realidad, los números fraccionarios utilizan de las expresiones fraccionarias para poder manifestarse o presentarse. Por eso, otra forma de resolver si una expresión, un número fraccionario es mayor que otro o menor, es a través de lo que hemos denominado expresión decimal, que es ejecutando la división. Yo tengo 3/8, eso es 3 dividido por 8, y obtengo un valor que es absoluto, 0,375. Eso es un valor concreto, puntual. Por otra parte, 4/9 es 4 dividido por 9, da 0,444. Lo puse con 3 decimales. Ese 4 se repite indefinidamente. Acá se puede observar con precisión entonces que 0,44 es mayor que 0,375. Por lo tanto, puedo concluir que 4/9 es mayor que 3/8, fundamentándome en la expresión decimal. Esa es la diferencia. Es un poquito, yo diría, como incómoda de comprender, pero la diferencia es así. Vean un caso más. ¿Cuál fracción, un medio o un cuarto, representa un mayor valor? Como estoy hablando, me está preguntando por una fracción, entonces lo pertinente es que yo pregunte, ¿de qué? En este caso, el de qué y el de cuántos hace que la expresión tenga un valor determinado. En cambio, si a mí me preguntan por número fraccionario, ¿cuál es mayor, un medio o un cuarto? Yo, sin pensarlo, voy a decir, o pensándolo un poco, voy a decir un medio. ¿Por qué? Porque sé que están aludiendo a la misma cantidad. Esa es la diferencia. Acá, por ejemplo, si en el primer caso de las fracciones un medio y un cuarto, yo tomo como unidad de referencia 8, para el primer caso, para un medio, perdón, entonces tengo que un medio de 8 sería 8 dividido por 2, exactamente 4. ¿Estamos? Esa parte roja o café, cada una representa un medio. En cambio, si yo tengo una unidad de referencia de 20 de los mismos elementos y tomo la expresión un cuarto de 20, sería 20 dividido por 4. Y eso me da expresiones de 5 partes. Por lo tanto, es claro que un cuarto de 20 es mayor que un octavo que un medio
de 8. En las fracciones, eso es clave. En cambio, en el tema de los números fraccionarios, yo puedo dividir. 1 dividido por 2 da 0,5 y 1 dividido por 4 0,25, y entonces puedo determinar que un medio es mayor que un cuarto. No tengo que pensar en cuál es la unidad de referencia, porque siempre aludirán a una misma. Si la unidad de referencia que tomo para esos valores fuese 12, entonces voy a tener que un medio de 12 es igual a un medio por 12, y eso me va a dar exactamente 6. Y si yo, que serían 6 de 12, ¿estamos? 6 doceavos. Entonces la expresión medio de 12 equivale a la expresión 6 doceavos. Y la expresión un cuarto de 12 sería un cuarto por 12, me va a dar 1 por 12, 12, dividido por 4, exactamente 3. Entonces, en este caso también valoramos que estamos hablando de 3 de 12. Por lo tanto, la expresión 3 doceavos va a ser más pequeña que la expresión de un medio. O sea, un medio como número es mayor que un cuarto. Veamos entonces las diferencias, un poquito para tratar de dejar esto claro. Hablando de fracción, 2 novenos. 2 novenos representa un valor relativo. ¿De qué y de cuántos? En cambio, en números fraccionarios representa un valor absoluto. Es decir, va a aludir a una misma unidad de referencia cuando la pongo en comparación o en atención con otros valores. En la fracción se utiliza en la resolución de problemas cotidianos, porque es donde yo normalmente voy a proyectar las fracciones a casos muy concretos. En cambio, se emplea en la resolución de problemas o ejercicios de carácter aritmético algebraico. Diría yo entonces, en esta perspectiva, que las fracciones es un concepto que goza de un enfoque concreto y particular, mientras que el número fraccionario es un concepto de visión abstracta y general. Es decir, normalmente estoy hablando, cuando yo hablo de número fraccionario, estoy hablando de una total abstracción. Cuando hablo de fracción, en cambio, estoy normalmente aludiéndola a un hecho muy concreto, muy particular. Las fracciones constituyen el fundamento de los procesos con números racionales o fraccionarios. Es decir, realmente cuando trabajo con números fraccionarios, esta se rige por los principios de las fracciones, solo que refiriéndose siempre a una misma unidad de referencia. Yo espero haber contribuido entonces en la aclaración de la diferencia que hay entre fracción y número fraccionario. Para la próxima sesión dejo una tarea porque me parece una pregunta interesante. Dice, de las dos cantidades, ¿cuál es mayor? ¿Un medio de 150 o 150 dividido por un medio? ¿Usted qué cree? Bueno, lo resolveremos en la próxima. Ahí les espero. Por el momento esto es todo. Les invito a escribirme a mi correo maario2707@gmail.com, o también a que compartan estas experiencias con otros compañeros, docentes o estudiantes o padres de familia que quieran verse favorecidos con espacios de aprendizaje de la matemática. Muchas gracias.